Hola youtuberos, soy Garp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo comprobar el estado de esta batería, si realmente está en buen estado o está en mal estado y si necesita ser reemplazada. Así que vamos a por ello. Bueno, pues lo primero que todo, para realizar esta comprobación vais a necesitar un comprobador de baterías, que yo en mi caso tengo este modelo. Hay muchísimos modelos y son muy baratos de comprar, así que si queréis comprobar correctamente una batería os recomiendo cogeros uno de estos, que os dejaré links de compra en la descripción, son muy baratos y con esto seréis capaces de comprobar perfectamente el estado de cualquier batería. Más adelante en el vídeo os enseñaré otro método para comprobar el estado de una batería, pero ese método no es tan fiable como este, ya que en ese método solamente utilizamos un multímetro. Así que bueno, vamos a comenzar con la comprobación de esta batería y como veis el comprobador no tiene batería ni tiene nada, sino que se alimenta de la propia batería que vamos a comprobar. Entonces vamos a colocar la mordaza roja en el polo positivo de la batería, que pone un más, y la negra en el negativo, que pone un menos, y como veis automáticamente el comprobador se enciende y nos da el voltaje actual de la batería. Voy a bajarle un poco el brillo a la cámara. Ahí, como veis, nos marca 12,43, 12,44. Entonces nosotros vamos a darle en OK y como veis, bueno, yo lo tengo en español. Vamos a darle, primero nos pide seleccionar la ubicación de la batería, si la tenemos dentro del coche o instalada en el coche. Yo en mi caso, esto es un tractor, pero lo voy a considerar como un coche también y vamos a decirle que está instalada en el coche. Después nos pide seleccionar el tipo de batería. Si es normal, o sea, la batería normal es las que son de ácido y tienen el electrolito en estado líquido, o sea, ácido y agua. Esta es de las típicas sin mantenimiento y esta lleva el electrolito líquido. Lo que pasa es que, bueno, luego lleva por encima unos tapones de recombinación y demás. Entonces, si tenéis una AGM, también es capaz de comprobar baterías AGM. Y también, si tenéis una de gel, pues también es capaz de comprobar baterías de gel. En este caso, esta no es AGM, sino que es de plomo ácido, de las de toda la vida, así que vamos a darle a OK en normal. Y ahora nos dice el tipo de medición para diferentes estándares. Por ejemplo, el EN, que es el europeo, el DIN, el IEC, que es otro estándar eléctrico, el SAE, que este lo reconoceréis mucho, después el GIS, que es el método japonés, el CCA, que son los Cold Cranking Amps, el CA, que son Cranking Amps, y luego el MCA. Entonces, eso lo tendréis que mirar en vuestra batería y esto es para realizar una pequeña selección inicial de cómo tiene tarada vuestra batería la intensidad de arranque. Entonces, en mi caso, si vengo aquí, encima de la batería, veo que pone 750 AH, que eso significan amperios hora, y eso significa la capacidad que tiene la batería, o sea, cuánto es capaz de almacenar esta batería. Y si me fijo justo a la derecha, veo que pone 640 CCA. Os voy a acercar la cámara para que lo podáis. Si os fijáis aquí, como veis, la batería pone 75 amperios hora, no 750, perdón, y veis que al lado aparece el número de 640 CCA, y eso significa que esta batería en el arranque es capaz de darnos 640 amperios de arranque en frío. Así que este valor, venimos aquí ahora al comprobador de baterías, seleccionamos CCA, le damos en OK y como veis aquí ahora me pide meterle los Cold Cranking Amps que es capaz de entregar esta batería. Entonces yo le doy hacia arriba hasta llegar a los 640 CCA, le doy en OK y me pone evaluando, tenemos que esperar a que realice las pruebas y como veis me pone aquí que el resultado de la batería es bueno, pero que conviene recargarla. El voltaje de la batería está en 12,39 voltios, nos entrega un valor medido de Cold Cranking Amps de 520, lo cual difiere un poco de los 640 Cold Cranking Amps que tenía originalmente esta batería. SOC significa el State of Charge, el estado de carga de esta batería, que se encuentra a un 74% de la carga,
y el SOH, State of Health, es el estado de vida de la batería y como veis está en un 68%, lo cual quiere decir que esta batería ha tenido bastante uso y como veis pues eso lo tenemos reflejado en los cold cranking amps que como vemos son bastante más bajos de la cifra que traía originalmente esta batería. Pero bueno, eso no quiere decir que esta batería esté mala, simplemente mientras siga siendo capaz de arrancar el coche pues no pasará nada. Si vemos que estos cold cranking amps son muy bajos, esto nos indicaría que sí que deberíamos de reemplazar la batería. Y así, básicamente, es como comprobamos el estado en el que se encuentra la batería. Esta batería, como veis, no está en las mejores condiciones, tiene cierto uso, pero tampoco está para tirar. Y bueno, pues ahora pasamos a la otra forma que os había dicho de comprobar la batería con el multímetro y además también podremos comprobar el estado del alternador, que no es para nada precisa y no nos dice el estado real de la batería, porque para comprobar el estado real de la batería hay que hacerle como una descarga rápida para comprobar esos amperios de arranque, pero bueno, lo primero que os recomiendo comprobar antes de tocar nada en la batería del coche es que los contactos estén en buen estado, que no haya óxidos y demás. En este caso, estos contactos de esta batería sí que tienen bastante óxido y sería conveniente limpiar este óxido y posteriormente aplicar una grasa dieléctrica. Y bueno, pues otro mito que os voy a romper ahora mismo y que mucha gente se cree, no sé por qué, es que se piensan que si tocas una batería de 12 voltios de un coche te va a dar calambre. Si acabas de meter la mano dentro de un cubo de agua, pues probablemente algo de calambre sí que te va a dar. Pero nuestro cuerpo tiene una resistencia interna también bastante alta y 12 voltios no es un potencial suficiente como para provocarnos una descarga eléctrica que lleguemos a sentir. Como veis, yo toco la batería hasta ambos terminales a la vez con ambas manos y no me da calambre ninguno. Aproximadamente, dependiendo del cuerpo también, no sentiréis una descarga eléctrica hasta que ese potencial supere más o menos los 40 o 50 voltios, ya os digo que depende del cuerpo, y también depende muchísimo de si esa tensión está referenciada a tierra o no. Yo sé que si toco el positivo de esta batería solamente, no se va a producir ninguna descarga a través de mi cuerpo, pero si toco el positivo y el negativo a la vez, que es lo que he hecho antes, algo de descarga se va a producir, pero esta descarga no es apreciable por mi cuerpo. Y entonces ahora aquí, como me habéis visto, he sacado el multímetro, lo he colocado en la escala de voltaje a 20 voltios y como visteis me dio un voltaje de 12,29 voltios y estoy seguro de que muchos de vosotros os pensaríais que esta batería ya estaría bien simplemente comprobando esto. Pero esto no se puede hacer porque este tipo de baterías tiene cierto voltaje superficial y para comprobarlas correctamente deberíais de daros una vuelta con el coche o por lo menos encender las luces largas o las cortas durante unos cuantos minutos para eliminar esa tensión superficial que podría engañarnos y entonces ahora sí, en teoría vamos a medir la tensión real de esta batería. Aseguraros de conectar correctamente las puntas del multímetro y ahora sí, en un principio sí que vamos a medir el voltaje real al que está esta batería. Aseguraros siempre también de que conectáis correctamente la polaridad. En el multímetro nos da un poco igual porque si lo conectáis al revés nos pone un menos, pero si lo hacéis con el comprobador como lo hicimos antes, la polaridad sí que es algo importante. Y entonces, como veis, esta batería nos da un voltaje de 12,26, lo cual es una tensión bastante baja. Normalmente suelen estar entre los 12 y los 13 voltios y la tensión nominal suelen ser los 12,7 voltios o así más o menos. Y como visteis antes, la otra batería estaba con 12,44 voltios y me indicaba un estado de carga del 70%, entonces podríamos decir que esta estaría en un estado de carga del 50% más o menos. Entonces podríamos decir que esta batería está ya bastante sulfatada, tiene bastante uso y por eso muestra esta tensión tan baja y podríamos decir que esta batería ya está prácticamente al final de su vida útil. Seguramente también muchos os extrañaréis de que digo que esta batería está al final de su vida útil con 12 voltios cuando lo normal en teoría tendría que ser los 0 voltios, pero una batería normalmente si baja de los 10 voltios ya diríamos que no tendría fuerza para arrancar un coche y si está a unos 11 voltios podría llegar a arrancar algunos coches, no todos. Entonces lo normal, como os digo, las baterías se deberían de mantener entre los 12 y los 13 voltios más o menos. Si baja de ahí ya podríamos decir que esa batería la han descargado bastante y podríamos necesitar realizar algún proceso para revivirla. Si por ejemplo una batería la han descargado una sola vez hasta los 10 voltios o hasta los 11 voltios, no creo que se llegara al número de ciclos máximo de esa batería y entonces probablemente con un cargador normal de baterías podríamos revivirla. Pero si se hace de una manera continuada, las celdas se ciclan, se sulfatan y esa batería habría que enviar
enviarla a un centro de reciclaje. Y ahora vamos a comprobar el estado del alternador y para ello deberemos de arrancar el coche para que cargue el alternador. Bueno, pues ahora vamos a pasar a realizar la comprobación del voltaje con el coche encendido. Como veis, si os habéis fijado bastante en el sonido del motor al arrancar, como que le ha costado un poco, y eso es debido al bajo voltaje de la batería. Así que vamos a comprobar. Bueno, pues acabo de apagar el motor para que, bueno, mi voz no se interfiera con la del propio motor. Y es que, como habéis visto en el multímetro, nos ha marcado unos 14,4, 14,5 más o menos voltios a los que estaba cargando nuestro alternador la batería. Esto está bien, es totalmente aceptable y es como debería de funcionar nuestro alternador. El voltaje de carga normalmente tiene que estar entre los 13,8, 13,7 voltios más o menos. 13 voltios con 7 o así más o menos ya sería bastante poquito, hasta los 14,7 más o menos. Si veis que cuando arrancáis el motor y probáis con la batería, con el polímetro la batería, y veis que no está entre los 13,7 o los 14,7 voltios el voltaje de la batería, eso es signo de que vuestro alternador está mal y nos puede, si el voltaje son por ejemplo 15 voltios, nos está sobrecargando la batería y puede estropearla. Y si el voltaje está por debajo de los 13,7 voltios, el alternador es que o le estamos pidiendo muchísima potencia y el alternador no es capaz de soportarla, pero si tenemos el coche al ralentí no deberíamos de estar gastando prácticamente electricidad. O si no, es símbolo de que el alternador está gastado, obviamente, y ya no carga y deberemos de reemplazarlo. Ahora, otra comprobación que tendremos que hacer también con el motor encendido es, y esta es bastante rara, es probar el voltaje en alterna. Y esto es para mirar que, por ejemplo, el puente rectificador de nuestro alternador esté funcionando correctamente y no nos esté entregando corriente alterna a nuestra batería. Así que vamos a volver a encender el motor y vamos a comprobar que no estemos recibiendo mucha corriente alterna en nuestra batería. Bueno chicos, pues como habéis podido apreciar, cuando yo he conectado el voltímetro a mi batería, me ha dado primero un voltaje de 9 voltios, pero bueno, eso estaba mal obviamente, y rápidamente es cosa del multímetro, de la rapidez que tiene el propio multímetro en medir la corriente, y como veis el voltaje ha bajado hasta los 0,06, 0,02 y hasta luego 0. Esto es lo ideal, que no os marque voltaje ninguno. Como mucho os podría marcar 0,02, 0,03. Si os marcara más voltaje de ese, es un signo de que también el alternador puede estar mal y necesitaréis reemplazarlo. A continuación, bueno, también, esto ya como tip final del vídeo, deciros que obviamente la batería también será bueno realizar una comprobación cada poco de los niveles de agua que tiene en su interior, pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo. Y otra cosa también, deciros que esta comprobación de que el estado de la batería, de que esté bien, es bueno mirarlo más o menos cada año, cada 2 años o así. No, como veis, no tardáis nada en realizarlo. Y una cosa a tener en cuenta en vuestro coche: os puede evitar el quedaros tirados, como ya nos ha pasado a nosotros alguna vez con este coche. Y los que seáis fieles seguidores del canal desde hace bastante tiempo, recordaréis que a este coche le instalamos un voltímetro para medir el voltaje de la batería siempre. Como veis, yo podía haberme ahorrado el abrir el capó para hacer las 2 primeras comprobaciones, la última no. Y como veis, ahora tengo que dar las luces para que lo podáis apreciar mejor. Pero bueno, como veis ahí el voltaje más o menos está ligeramente por encima de los 12 voltios y es exactamente más o menos el voltaje que nos marcaba también nuestro voltímetro. Así que esto es lo que deberemos de buscar en nuestro coche. Incluso, bueno, si quito las cortas y demás, bueno, si doy las luces, como veis ya bajan bastante el voltaje.
y ya no digamos de las largas. Y bueno, pues espero que os haya gustado la explicación de mi yo del pasado, y en el próximo vídeo vamos a ver cómo cambiar una batería en este coche, que en este caso es el Skoda Octavia. Y bueno, desde hace ya unos años le instalamos una batería que era una batería bastante baratuca, y esa batería, que es la que estamos instalando en el siguiente vídeo, al final me falló. Y ahora hemos instalado esta batería de una marca bastante reconocida, así que vamos a probar el estado en el que se encuentra esta batería con el comprobador, como curiosidad final para el vídeo, y así vemos también cuánto se ha deteriorado en el tiempo que la llevamos utilizando. Así que vamos a darle al OK. Esta batería, en teoría, esta batería tiene 680 amperios, pero en este caso estos amperios ya no son CCA, ya no son Cold Cranking Amps, sino que son EN. O sea que esto estaría en otra normativa. Disculpad el corte, pero es que no se veía correctamente la pantalla en el vídeo. Entonces vamos a seleccionar el OK, ubicación de la batería instalada en el auto, instalada en el coche, tipo de batería normal, AGM o gel. En este caso podemos ver en la batería que esta es una batería normal, de las típicas sin mantenimiento o sin mantenimiento pero entre comillas. Y ahora en el tipo de medición, la normativa por la que se rige esta batería es EN en vez de CCA como era la anterior. Entonces en este caso voy a seleccionar EN y ahora vamos a ponerle los 680 amperios que me indica la batería que son los que debería de tener. Entonces vamos a poner 680 amperios en EN, le damos a OK, nos va a evaluar la batería y como veis me pone que la batería está en 12,75 voltios, me indica que la batería está en buen estado, porque 12,7, como os dije ya antes en el vídeo, era una tensión bastante buena, y como veis me ha medido unos 662 amperios de arranque en el ciclo EN. Como veis difiere unos 20 amperios más o menos de los 680. Me pone que la batería, el estado de carga está al 100%, o sea que esta batería está muy bien de carga, y eso coincide porque la verdad es que este coche lo utilizamos todos los días, entonces no le da tiempo a descargarse. Y el state of health o la salud de la batería está en un 82%, lo cual nos indica que esta batería está en bastante buen estado. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo, que hayáis podido aprender algo, porque yo desde luego sí que he aprendido bastante. Y os recomiendo muchísimo compraros un aparatito de estos porque os va a venir genial para realizar comprobaciones tanto en estas baterías como en algunas baterías que le gusta a mi padre de vez en cuando reciclar, por ejemplo para el tractor. La batería del tractor la conseguimos en un vertedero, entonces le hubiese venido genial un aparatito de estos a mi padre para comprobar el estado de las baterías que conseguía en ese vertedero, porque hay muchas baterías que se desechan y que todavía tienen bastante vida útil. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción, y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o PayPal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.